mal uso o el abuso de la inteligencia artificial está generando deuda cognitiva en las personas. Para comenzar. No, Dani, mucho gusto. Yo soy Juan David Peláez. eh, yo soy trabajador social, también pues muy involucrado pues como con el arte, también desde la música, desde el canto, eh, desde el teatro también. Entonces pues siempre me ha llamado la atención pues como todo lo que tiene que ver como con ese ámbito, pues, como del arte, pues, de las artes escénicas, del teatro, de la música. Y pues, supera la expectativa, Daniel, pues, como con este espacio para mirar, pues, como todo lo relacionado con el pensamiento creativo, porque siento que también desde lo pedagógico, desde lo formativo, en lo cual, pues, yo me involucro también desde mi profesión, con los jóvenes más que todo con jóvenes pues, de instituciones pues, universitarias, pues siento que es necesario, muy necesario pues como este tema para abarcar como diferentes aspectos pues como del ciclo vital de los jóvenes, para mirar también como sus propósitos de vida, sus proyectos de vida, para también asesorarlos y acompañarlos también como en todo, pues como en toda esa parte pues educativa. Entonces, bueno, no sé, ahí te conté como un poquito como Buenísimo. de No, mí. hombre, muchísimas gracias. Espectacular. Mira, déjame voy a compartir pantalla Sí, porque preparé como unas slides. Pero pues más allá como de slides así, como si fuera un webinar o lo que sea, es más que nada como para que nos ayudemos visualmente y como que vayamos conversando diferentes cosas, porque a mí me gusta más que conversemos. O sea, siento que esto es una construcción de ambos. Vos probablemente me vas a poder enseñar muchas cosas, probablemente yo te voy a poder compartir cosas que he ido aprendiendo durante pues, la experiencia y como la visión que tengo yo desde artista, el tema de la creatividad y vamos conversando, ¿te parece? claro que sí, de una. Bueno, mira, algo muy interesante y que traje también esta información, hay una compañía que se llama Needed Education aquí en México, que ellos hacen informes de madurez digital en organizaciones. Y recientemente sacaron un informe donde dice que la capacidad menos desarrollada en las empresas es el pensamiento creativo. O sea, ellos hacen una evaluación de 0 al 100 y sacaron o sea, la gran mayoría de las empresas están en un 33% en ese tema de pensamiento creativo. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque, pues precisamente con lo que estabas diciendo de como que se ha vuelto más necesario este tema de la creatividad, eh, o sea, es muy válido. O sea, no es solamente una percepción, sino que realmente ya está pasando a nivel empresarial, pues en todo el mundo. Y también, esto me pareció muy interesante, no sé si habías visto este informe del MIT, donde habla que el mal uso o el abuso de la inteligencia artificial está generando deuda cognitiva en las personas. O sea, que está debilitando la creatividad y la habilidad para generar propias ideas, porque lo que ellos dicen es que o sea, hay un concepto de la neuroplasticidad y es que podemos aprender lo que sea en cualquier momento de la vida, pero el cerebro es sumamente eficiente. Entonces, todo lo que nosotros no usamos, el cerebro se lo va a ahorrar. Entonces, si nosotros estamos haciendo atajos y estamos diciéndole a cualquier inteligencia artificial de las que existen, hazme 70 ideas sobre tal tema, pues, o sea, le estamos ahorrando ese paso al cerebro de pensar y crear cosas nuevas y eso a la larga está causando esta deuda cognitiva. Entonces, o sea, como que quería traer esto porque vos me dijiste que te interesaba no solamente como esta parte del pensamiento creativo desde la parte más artística y demás, sino cómo esto se había aterrizado un poco en las organizaciones y
quise traerlo a nivel corporativo, que sé que trabajas pues como con temas sociales, porque yo en algún punto de la vida también estuve en una organización social que se llamó IESEC, se llama IESEC. Entonces, sé lo importante y el desafío que era conectar el mundo social con el mundo corporativo, porque ahí es donde, como en ese cruce, hay cosas muy interesantes. Y entonces empiezas a ver que todo ese tema de la creatividad, todo ese tema del pensamiento digital, enfoque emprendedor, capacidad de simplificar lo complejo en un entorno de cambio constante, es la realidad en la que estamos viviendo el día de hoy. O sea, 100%, 100% en México, en Colombia, me atrevería a decir que en el mundo, porque pues hablo con mucha gente, directores de empresas, CEOs, etcétera, y la sensación es la misma. Es que la capacidad de pensar críticamente, en tomar decisiones, tener iniciativa, que los equipos piensen ideas diferentes, que no se vayan en el día, en lo que han hecho en el día a día y que empiecen a ver la creatividad en su día a día, es cada vez más escasa. Y yo sí creo fuertemente que mucho bien tiene que ver con este tema de digitalización, que no es que sea mala, sino que nos fuimos a un extremo de hiperdigitalización e hiperautomatización que hace que todo esto pase. Entonces es como volver un poquito a las, entre comillas, tradiciones, volver un poco a, a lo manual, a lo artesanal, si se quiere, porque en esa vuelta vamos a ir encontrando un punto medio, un equilibrio como en todas estas cosas que van pasando. Entonces, ya para dejar como el contexto de lado y que nos adentremos, para vos, ¿qué es la creatividad? Para mí la creatividad es, yo creo que es como un conjunto de varias cosas, como de un pensamiento innovador, de tener como esa capacidad de generar ideas nuevas, ¿cierto? A partir de pronto de un proceso que ya está dado, pero de pronto una nueva manera de hacer las cosas, como de generar como una serie de pensamientos que me lleven a realizar algo, pero de una manera puede ser más efectiva, mucho más fácil, de pronto mucho más bonita, no sé, pues si lo vemos desde el lado del arte, como mucho más, no sé, que sea mucho más llamativa. Yo creo que es Como más como estético. más Ahí sí, sí. como de pensamientos, como desde la lógica, que me inviten a realizar como un proceso mucho más estético, más bonito, más efectivo, de pronto, sí, como con más cosas, ¿Y, algo y, así. y qué cosas has escuchado sobre creatividad? O sea, usualmente cuando te acercas a la gente con la que trabajas, los alumnos, los chicos y demás, o sea, ¿qué te dicen? Yo creo que a veces la creatividad se asocia con el arte, se asocia con la capacidad que tengo para dibujar, para pintar, para plasmar algo en el papel, para trabajar con las manos, se asocia mucho con eso, o los chicos lo asocian mucho con eso, como a veces es el decir como que no, es que, profe, yo no soy creativo, profe, no, es que a mí no me gusta, yo no uso el color, yo no uso el papel, el lápiz, entonces por eso yo no, no, profe, yo no soy creativo, eso no es conmigo. Entonces hay como esa articulación de pensamiento hacia como algo que se materializa desde esas, de pronto como desde esas herramientas, pues como desde lo estético, Sí, por como así muchas decirlo. creencias limitantes, ¿no? Ajá, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que nos pasa a todos, porque, o sea, yo antes de empezar a pintar, o sea, yo en la vida había hecho como cosas así, de niño, había hecho un par de dibujos y demás, pero no mucho más allá de eso. Eh, y a mí en las manualidades me da pésimo, 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 o sea, pésimo.
O sea, aparte, yo soy zurdo, entonces las tijeras nunca me cortan. Ok, O sea, nada, nada, nada. O sea, intenté hacer los 7000 manualidades de Art Attack, nunca me salió ninguno. Entonces, como que uno se pone como ciertas barreras mentales en que puede o no hacer cosas. Y lo que he aprendido estos años es que práctica, práctica. Casi que todo es cuestión de práctica y para mí la creatividad, Juan, te podría decir que es más, está más relacionada a la forma de resolver algo. Yo cómo resuelvo algo, o sea, incluso el ok, cómo me he visto hoy es una decisión creativa, que puede que la tomen un segundo, puede que ni siquiera la piense, puede que diga, hoy me quiero vestir de X, hoy quiero salir a la calle y no quiero caminar por el camino de siempre, sino que me quiero ir por otro camino porque quiero caminar un poquito más. O hay alguna manifestación o hay algo que no me va, que me cambia la ruta original, entonces me tengo que mover por otro lado. Para mí es la creatividad, es como encontrar formas de resolver cosas y a mí me parece que el ser humano es creativo de por sí, o sea, es como está en nuestra naturaleza. Por eso el arte sigue y ha seguido existiendo durante toda la humanidad. O sea, porque no es un lujo, o sea, es una necesidad. Es la necesidad de estar haciendo cosas y resolviendo retos todo el tiempo. Eh, y a mí también me pasa mucho que cuando hablo con la gente, también me dices que yo no soy creativo. Yo no tengo nada, no tengo ni idea de arte. Yo no sé ni siquiera por dónde empezar. Y a mí lo que me ha servido mucho, porque yo también en su momento fui profesor, también trabajé con niños, y más que decirles que es o no creatividad, o más de que decirles que sí son creativos o no, era más de como mostrarles que ya lo hacen. O sea, es demostrarles que en el entorno en donde están, de por sí ya son creativos. O sea, incluso el dibujo con los palitos, el que se estén inventando un juego, el que se estén inventando amigos con los cuales jugar, el que se estén inventando cosas constantemente, es la creatividad ahí, o sea, viviendo, respirando sin ningún límite. Y para mí, creo que lo principal en temas de creatividad, o por lo menos por donde a mí me gusta empezar, es hacer preguntas. Y creo que esa es una de las habilidades principales, especialmente porque siento que no la desarrollamos tanto. O sea, es como que nos quedamos usualmente en la superficie de las cosas. Es como bueno, yo quiero hacer esto, pero por qué quiero caminar hoy? No, porque quiero ver un poco de naturaleza. Porque quiero ver naturaleza. No, porque la naturaleza me relaja. Porque la naturaleza me relaja. O no, porque me hace sentir que estoy fuera del ruido de la ciudad. ¿Por qué te quieres sentir fuera del ruido de la ciudad? No, es que... Entonces cuando uno empieza como a ir... ¿Por qué? 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 Empieza a encontrar diferentes cosas que hay veces uno ni siquiera se había preguntado. Y yo pienso que ese es el principio de la creatividad. O sea, encontrar una pregunta a la cual uno quiere encontrar una respuesta. No sé si te ha pasado. claro que sí, no, me llama mucho la atención eso que dices del hacernos preguntas. Claro, pues porque sí, o sea, me ha pasado y, o sea, intentando contestar esas preguntas también surgen como, pues como más cosas, ¿cierto? Como que uno se va yendo por esa línea del hacerse preguntas. Pero siento que hay que organizarlas, ¿no? Pues siento que hay que organizar como esa línea de pensamiento, como para generar como todas las ideas para hacer esa acción específica, lo que ahorita nombrabas como
como el salir a caminar o el salir a ver naturaleza, digamos que si yo me empiezo a hacer como todas esas preguntas del por qué, del qué es lo que estoy haciendo, del cómo lo estoy haciendo, de cuál es la ruta, cuál es el mejor camino, qué es lo que voy a ver. Siento que al final van a terminar, esas preguntas van a ir cambiando y se van a seguir generando, es decir, como que se van a modificar, pero voy a seguir quedando como con preguntas con relación como a esa acción. Entonces, pues me llama mucho la atención eso que mencionas, pues como de hacerse preguntas y no sé si todas las respuestas tienen que estar No, porque literal. eso es lo que uno, eso es lo que uno espera, ¿cierto? Como que siempre resolver sus preguntas. Si yo quedé con preguntas es porque algo pasó y de pronto teniendo preguntas como con relación a eso, ¿cierto? La pregunta, pues ver de pronto la pregunta como una motivación también, pero sí queda como que venga, yo sigo teniendo preguntas, como que me asusto, esto es normal o o por ahí, o sigo por ahí, como por ese camino voy bien. Entonces ¿Sabes? me genera también como esa inquietud. Está buenísimo porque sabes que para mí, por ejemplo, como artista, ese es el motor principal. La- y hay un maestro que ha impactado mucho en mi vida, se llama Ricardo Selma, es argentino, y él me dice, o sea, si la angustia y la incertidumbre no están en las obras que estás haciendo y tú no sientes eso durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, no te estás, o sea, no te estás retando y no estás realmente yendo más allá. Él lleva toda la vida pintando, artista internacional, reconocido, y todavía siente angustia e incertidumbre. Porque creo que esa es una de las cosas con las que uno tiene que hacerse amigo de la creatividad. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, mi psicóloga me dice, hazte amigo de las situaciones, hazte amigo de la tristeza, hazte amigo de la soledad, hazte amigo de la incertidumbre. Invítala a tu casa, invítala a que se sienta en la sala. Ve, párate, hazle un cafecito, un té, lo que le guste, y siéntate a conversar con la tristeza. Ponle un nombre y siéntate a conversar con ella, a ver qué te dice, qué te quiere decir. O sea, ¿por qué está ahí? ¿Por qué vino a visitarte? No la trates como un invitado que quieres que se vaya rápido. No, adelante, que se quede el tiempo que se quiera quedar y conversen a ver qué te quiere decir. Probablemente tiene cosas interesantes que decirte. Entonces, cuando vos lo ves así para todo el tema de las preguntas, la incertidumbre, como me quedo con más preguntas, sí, perfecto, quedémonos con más preguntas. Porque es que, y justamente creo que eso nos ayuda para empezar a profundizar más y es, no sé si alguna vez habías visto como este tipo de pensamiento que es de diverger y converger. No, creo que no. Bueno, está buenísimo, te va a gustar porque o sea, este tema de diverger y converger. A mí me gusta hacer la analogía que es como respirar. O sea, vos inhalás y exhalás. Entonces, diverger es como ese momento en el que yo inhalo y me vuelvo una esponja totalmente. O sea, yo estoy abierto a lo que sea. Estoy abierto a 7.000 millones de preguntas, estoy abierto a 7.000 millones de ideas, estoy abierto a un montón de experiencias, estoy abierto a todo, todo, todo. O sea, soy una antena así receptiva. Porque para mí la creatividad es como tener dos antenas. O sea, una que sale como así de la cabeza y está receptiva a todo el entorno, y otra antena interna que transforma y va dándole forma a todo eso que está percibiendo y se va transformando con todas las vivencias, experiencias, todo el trabajo que he hecho de introspección, de quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me da miedo. Entonces te diría que la frustración, el miedo y la incertidumbre es un insumo principal que va a transformar todo lo que uno ve por fuera y lo va a moldear y va a salir algo.
algo va a salir, algo va a salir. Entonces, en esta parte de Diverger, a mí lo que me gusta mucho es, bueno, Diverger es como abrirse a un montón de posibilidades y Converger es un poco lo que estabas diciendo antes. Bueno, hay que darle orden. Ahora sí, venga, pongamos en orden todo esto, veamos esto cómo se aterriza, veamos esto qué forma va teniendo y, por ejemplo, mira la imagen que está de fondo. A la izquierda ves como unos trazos muy lineales, muy, entre comillas, desordenados, y a la derecha ya está más pulido. Usualmente, y llevándolo como a terrenos de la pintura y del dibujo, uno puede dibujar de muchas formas. O sea, no hay una forma única, no hay una forma perfecta, no hay una verdad absoluta. Uno puede dibujar de muchas formas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es garabatear. O sea, yo garabateo, intento encontrar la forma y pongo mi mente en ese estado de estar abierto. O sea, ahí no me importa, ahí yo me dejo ir. No me importa el error, no me importa que esté bien, no me importa que esté perfecto. Me voy, pero ya llega un punto en el que tengo que saltar a otro tipo de pensamiento y es, bueno, ahora sí, venga, la línea me quedó torcida, entonces borremos, corrijámosla, movámosla un poquito para acá. Y ahí es donde se empieza a transformar todo lo que ya yo le quiero dar forma. Entonces, en ese sentido, volviéndolo como al terreno, como de pensamiento creativo, es eso, abrirse un montón a mí me funciona algo que me di cuenta que es como muy mío, no necesariamente le funciona a todo el mundo, pero yo voy a lo que sea, o sea, teatro, vamos a teatro. Cine, vamos a cine. Película romántica. Película de miedo, película de miedo. Eh, esta obra de teatro que tiene una estrella, no importa, vamos, que así tenga malos reviews. Eh, que unos amigos nos invitaron a tomar unas cervezas, vámonos con unos amigos a tomar cerveza. Porque a mí nuevamente, como que yo estoy, como entiendo esto, como ya lo tengo muy integrado en mí, yo me pongo en ese mood de venga, veamos a ver qué hay afuera, qué hay en el mundo. Eh, Porque usualmente como a mí me llegan las ideas o como funciona mi creatividad, que nuevamente no es la verdad absoluta, es que se va generando como una memoria visual y como una biblioteca de experiencias y de cosas en la cabeza, sin yo tenerle mucho y sin yo prestarle mucha atención. O sea, es que como simplemente cosas que van quedando ahí guardadas. Y en un momento voy caminando por la calle, voy como haciendo cualquier cosa y se empiezan a conectar esas dos o tres experiencias que en un principio no están relacionadas o parecen no estar relacionadas y es como, ah, claro, podría hacer esto. Me acuerdo que cuando fui a teatro tenían uno de los personajes un atuendo que cuando le daba la luz medio brillaba. Ah, ok, listo. Del teatro, eso. Pero resulta que hablando con mis amigos, en esta vez que nos fuimos a este barcito a tomar un par de cervezas, me estaban diciendo que para ellos era, su palabra del año era soltar. Entonces como que, ah, bueno, ¿cómo puedo combinar soltar con brillo? Quizás cuando yo suelto, las cosas empiezan a brillar. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se puede ver eso en un dibujo o una pintura? Entonces, eso, mira que lo que va haciendo es generando más preguntas. Y es como ir agarrando por las ramas un poquito. Es como, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo me empiezo a mover la mano como si estuviera soltando algo y agarro una lámpara a ver cómo se ve el brillo cuando suelto algo? No, no me gusta. Bueno, ¿por qué no me gusta? No, es que la anatomía. Ah, bueno, entonces venga, que me va a tocar ver libros de anatomía para entender un poquito más. Y entonces la anatomía, y es como acá en YouTube, que uno ve un video y te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro, y uno termina viendo una cosa que era como, ¿qué? Para mí, ese es el pensamiento divergente. O sea, dejar que la mente corra libremente y fluya en 7000 que se vaya por todas las tangentes que sean
necesarias porque incluso mira que en ese proceso de, no sé, de ver la anatomía y yo qué sé, puede ser que yo ahí no encuentre nada. Y lo más probable es que no encuentre nada. Pero en 2 meses me va a pasar otra cosa y voy a tener otra idea o a tener otra pregunta que resolver y voy a recordar el momento donde estuve estudiando la anatomía y es como, ah, ok. Entonces, es como que varias experiencias van construyendo otras que se van volviendo en esa biblioteca que meses después hacen sentido. Y luego en el proceso de converger, ya ahí sí es como más de, bueno, ya darle forma y ahí es donde entra un poquito el oficio o la técnica, independientemente de lo que hagas. O sea, si haces investigación, pues bueno, ahí probablemente entra ya todo el tema de la metodología de investigación, objetivos, hacer los experimentos, recopilar la data, analizarla, llegar a todas esas conclusiones de esas hipótesis y ver si por ahí era o no. O si eres actor o actriz, probablemente ahí entra el proceso de, bueno, yo ya más o menos entendí lo del personaje, cuáles son sus vivencias, emociones, etcétera. Ahora, ¿cómo le doy forma? Ahora, ¿cómo esa antenita que está adentro, yo la pongo al servicio para transformar todas esas experiencias, para pulirlo y tener algo ya final? ¿Qué te parece? Interesante, interesante ese diverger y pues para luego converger. Me parece chévere, pues no, nunca lo había visto de esa manera. Entonces, pues me parece muy interesante. Ujú. Y vos que estás como en la parte como de docente, creo que teniendo como estos dos como elementos, por decirlo así, podés crear diferentes metodologías, herramientas, ejercicios, dinámicas, sabiendo en dónde estás. Como, bueno, chicos, ¿qué actividades vamos a hacer para abrirnos un montón de experiencias? Y es que ni siquiera tienen que ser súper estructuradas, puede ser, venga que hoy vamos a escribir cómo nos sentimos. O cada uno va a tener un diario donde todos los días va a escribir cómo se siente. No tiene que ser elaborado, escriban una palabra, ya está. Y luego quizás una actividad de converger es, bueno, esto cómo lo pondrían en un gesto del rostro. Entonces, como ir jugando en eso, a mí me parece súper interesante y te quería mostrar, yo por aquí tengo, siempre cargo como con mi libreta de sketches, apuntes y demás. Mira, súper desordenada. A ver, espérame, voy a quitar Casi no se ve, sí. espérame, que voy a quitar el video. Espérame, mira, qué raro que no se ve. Sí, pues ahí se, se logra ver más o menos, pero es como por el fondo que tienes, que como lo estás Sí, difuminando, entonces casi no se ve. a ver si aquí se ve un poco más. Ajá. Sí, ahí. Entonces, mira, literalmente, igual, a ver si tengo por aquí una imagen para mostrarte mejor. Déjame que voy a buscar una imagen para mostrártela. Yo creo, Dani, pues ahí te iba a hacer como una pregunta o un Sí, sí, comentario sí, más sí. bien, como con relación pues a esa libretica que me estás mostrando. Ujú. Yo creo que también como la importancia de tener como
como en todo momento, como esa, pues como la posibilidad de trazar o de rayar o de colocar como esas ideas ahí como aparte, pues como siento que es como muy necesario, como plasmarlo, pues como continuamente, como todas esas ideas ahí como en el papel para ir haciendo pues como esa sumatoria de pensamientos que tú ahorita mencionabas. Pues como que es muy importante condensarlo en un lugar y pues para lo que me estás ahorita me estás mostrando, pues como en esa libreta, en ese cuaderno, pues como siento que es como importante eso, ¿no? Como tener como todo eso ahí condensado para luego volver a él, como mucho más fácil. Porque, pues yo te digo una cosa de manera personal, eh, como todas las preguntas que me voy haciendo, pues como con relación a algo, siento que pues yo tiendo a olvidar como todas esas cosas, digamos las ideas, como todos los asuntos. Entonces, si yo los anoto, pues si yo trazo y si planteo como algo mucho más puntual en el papel, pues ya luego voy a entrar más fácil como a revisarlo, porque a mí yo tiendo como a olvidar como ese tipo de cosas, como esas ideas, entonces es mucho más fácil como volver como a lo escrito, pues lo que tengo ahí como condensado. Entonces era como eso. Totalmente de acuerdo. Ahí puedes ver el dibujo que puse, ¿no? Bueno, mira, ahí puedes ver como a la derecha hay como unas cosas escritas, unos números, letras, y por todos lados hay cosas escritas. Si te fijas a la izquierda, abajo, o sea, en la esquina inferior, hay unos números. 57, 55, 02, 04, 27, 28, 37. Esos son marcas, porque esto es un dibujo con modelo en vivo. Entonces, para no poner, digamos, la alarma para que distraiga, sino es mejor o es más fácil, digamos, más enriquecedor, poner la hora en la que como que se termina la pose. Empezamos a las 8:40, entonces terminamos a las 8:57. Entonces, ponerlo ahí, poner como las líneas de quizás aquí había que mover el hombro un poco más hacia abajo, o incluso la misma música que está sonando en la sesión, los modelos es como, uy, qué canción tan buena. Y no sé, está sonando Cerati, digamos Cerati, y dice, gracias por venir, gracias por venir. Y se pone ahí al lado en el dibujo. Entonces eso permite que se cree una atmósfera única. O sea, ese momento es irrepetible porque es súper único. O sea, con el tiempo, con la música que está sonando, con las palabras que se están diciendo, con los pensamientos, con las instrucciones, indicaciones, todo eso construye algo que es un estudio súper único. Entonces, quería mostrarte ese ejemplo porque yo creería que esa es una de las cosas claves y más importantes a la hora de tener pensamiento creativo, especialmente como visto desde este entorno, y es anotar todo lo que puedas, todo, todo, porque las ideas son súper fugaces. Y uno dice, sí, me voy a acordar y no, no, no. Y está bueno tener esa práctica de anotar las cosas sin tanta estructura. Te diría que acá como que la invitación, porque muchas veces cuando yo le digo esto a la gente, como que el tradicional, los bullet points y yo no sé qué, y es como, suéltate un poco, o sea, como no le tengas miedo a escribir una palabra suelta, porque sí. Hacer un círculo porque sí, o sea, no importa que no tenga sentido ahora porque va a tener sentido mucho después. Entonces, ese sí me parece que es una de las prácticas más importantes. Y algo también, pensando en lo que estabas diciendo ahorita, que he ido aprendiendo mucho, digamos que la creatividad se puede clasificar e incluso la innovación se puede clasificar. Y es entre
menos novedad tiene, más novedad tiene, menos impacto tiene, más impacto tiene. Entonces, cuando haces como esos cuadrantes, algo que tiene poca novedad y poco impacto, usualmente son estas ideas que son muy incrementales. El iPhone 15, el iPhone 16, el iPhone 17, iPhone 18, iPhone 19, etcétera. O sea, esos incrementos que literalmente lo único que le cambiaron fue la cámara, no mucho más. Ahora, cuando hay un impacto muy grande, pero la novedad no es tan grande, cae más como dentro de lo experimental. Entonces, quizás no va a ser algo muy guau, pero te ayuda a experimentar diferentes cosas que te pueden abrir el panorama a muchas cosas. Pero cuando estamos hablando de que tiene un impacto, digamos, bajo y la novedad es alta, son estas innovaciones radicales, que es como literalmente cambiar algo que ya estaba establecido. O sea, puede que el impacto no sea mucho, pero estás cambiando un proceso, estás cambiando algo que ya estaba muy, muy arraigado. Y eso cuesta, cuesta un montón porque la gente, los seres humanos, le tememos mucho al cambio y somos muy resistentes al cambio. Y las ideas o la creatividad, la innovación que conoce el 99% de las personas es la disruptiva. El iPhone en su momento, el iPad en su momento. O sea, esas cosas que decimos, wow, son las que tienen un montón de impacto y un montón de novedad, pero son el 1% de las ideas. O sea, muy pocas, muy, 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 muy pocas. El 99% de cosas creativas pasan en lo incremental. Se necesita la experimental y la radical para poder llegar a la disruptiva, pero casi todo está en lo incremental, porque entre incrementos va a haber algo disruptivo. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de esto es que esto también, y mira que aquí ya estamos en un proceso más de converger, esto también es como saber que van a haber ideas que pueden estar en diferentes ámbitos, que quizás mi idea es más incremental y está bien, porque muchas veces parte de lo que alimenta esas creencias limitantes es que tiene que ser la idea que va a cambiar el mundo, es que tiene que ser la idea que va a revolucionar todo, y entonces si no es esa idea, entonces mi idea no es buena. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho, Juan, es como tratar de poner todo en esto, que es factible, que es viable y que es deseable. Porque yo puedo tener una idea que a mí me parece espectacular, pero si nadie la desea, si nadie la quiere, se va a quedar ahí. Si no es factible hacerla, pues es una muy buena idea. Y yo admiro profundamente a Leonardo da Vinci. Muchas de sus ideas no eran factibles. Gran pensador, sí, pero muchas de sus ideas no eran factibles. Viable, pues si no tenemos los medios económicos, de esfuerzo para llevarla a cabo, pues también se va a quedar una muy gran idea. Entonces, creo que cuando logras como combinar esto en estos dos tipos de pensamientos, o en como separar un poquito el cerebro, recordando como esto de inhalo, exhalo, te ayuda a moverte en una parte en la que tú estás abierto a 7000 cosas y en otra parte en la que constantemente te estás preguntando, ¿esto trae un incremento, no trae un incremento? ¿Esto es factible, esto es viable, esto es deseable? Y eso te va permitiendo llegar a cosas un poco más pulidas. Y hay algo también que a mí me gusta mucho, que es un acrónimo que se llama MESE, que es en inglés, que se llama mutualmente excluyente, cohesivamente exclusivo. Eso en español significa dividir el problema en partes que no se dupliquen y que juntas expliquen todo. Eso en aún más español significa un mapita conceptual. ¿Sabes? Como
Ok. Dibujo se divide en sombras, líneas y color. Sombras se divide en sombra máxima, sombra media y sombra más clara. La línea se divide en línea recta, línea curva y línea muy marcada. Color se divide en colores fríos, colores cálidos y ya está. Entonces, como dividir esas cosas, dividir esas preguntas a las que nos acercamos en cosas que como en categorías, y cada categoría tiene como sus propias mini categorías. Cuando lo pones visualmente, ayuda mucho porque incluso te da un mapa de por dónde hacer esta profundización estilo agujero negro de YouTube, porque ya tienes como más claridad de por dónde meterte. Entonces, a lo que voy es este proceso y me voy a volver de diverger y converger, no es lineal. Uno puede incluso empezar convergiendo. Como, bueno, voy a cerrar, incluso me voy a poner ciertos límites. Y había un pintor que se llamaba Zorn, Andrés Zorn, y él se limitó, incluso Rembrandt también se limitaba mucho, pintaban solamente con cuatro colores. Entonces, pues, Dios mío, Rembrandt con cuatro colores, sí, cuatro colores. Entonces, esos límites hay veces en la creatividad te hacen meterte y profundizar y ir lo más lejos posible en ese punto en particular. Porque te limitaste, pero dentro de ese límite te volviste a abrir y te profundizaste y te volviste, te cerraste y abriste, cerraste. O sea, es como un proceso que nunca acaba, porque en esto te sale una idea para otra cosa y en esta otra idea para otra cosa y para otra y para otra y para otra. Y como todo esto es un hábito. Entonces yo creo que por lo menos a mí lo que me ha funcionado mucho es el hábito de esto. O sea, para mí la clave de la creatividad es esto, es tener en la cabeza este pensamiento de yo me abro y voy cerrando, abro y voy cerrando, abro y voy cerrando, porque pues, este famoso conectar los puntos pasa cuando uno tiene muchos puntos regados que conectar, porque si uno no está abriendo experiencias diferentes, pues claro, o sea, vas a tener los mismos 3 4 puntos a los cuales conectas, pero más allá, Hey, Dani, interesante. Pero yo me pasaría no sé si puedes volver a poner la imagen de los conjuntos, la de esa, que me quedó sonando también como mucho eso, que puede que uno tenga, pues que sea viable y deseable, más no factible. Entonces hay como jugar también como con eso. Y pues y si están en la intersección como de las tres, que ahí pues ahí está muy chiquita esa intersección en la mitad, pero pues sería como lo ideal, ¿no? Pues como que fuera viable, factible y deseable, como que la combinación de las tres, pues como que estuviera ahí. Puede que sea, pues puede que sea muy escaso como ese proceso, pero que sí se pueda llegar a dar. Entonces, no sé, pues me da como pensando mucho eso, pues me parece muy interesante esta imagen también, ahí como de los conjuntos. sí, sí, es muy interesante porque nuevamente uno se abre a muchas ideas de las cuales probablemente una va a ser todo esto. Entonces es por eso, es como Sí. eso de hacerse amigo de la incertidumbre, de la ambigüedad, como es esa sensación de me quedo con más preguntas que respuestas. Sí, sí, porque nuevamente es como la gasolina o el motor para más ideas. O sea, en temas de ideas, yo te diría que cantidad, hay veces
funciona más que calidad. Ok, bien, y ya el otro tema que te iba a preguntar, Dani, es ya lo que nombrabas creo que es en el otro slide de lo de las partes, lo que ahorita mencionabas de dividir el problema, creo que la frase decía así, dividir el problema, eso, en las partes. Sí, Sí, y que juntas lo expliquen todo. Pues es como pues la frase popular que le dicen a uno, que dividir y reinarás, pues como dividir como toda esa situación, mirar como todas esas partes y empezar a trabajar como en cada una de esas partes para mirar pues como el todo, como vemos ya como la situación completa. Eso también me parece muy válido y pues creo que tiene como mucho sentido también con lo que ahorita nos decías del converger y el diverger. Entonces sí, creo que hay que aplicar, pues siento que hay que aplicar esta frase, me parece como fundamental también como para aplicarla. Mm, ya que a mí me gusta hacer algo mucho y es como personificar las cosas. Entonces, si hiciéramos esto, de dividir el problema en partes, que no se dupliquen, que juntas se expliquen todo, imagínate con tus alumnos. Como bueno, pongamos un problema. Eh, ¿Cómo hacemos para, no sé, a ver, si quieres ponerlo vos? Pues es que hay muchas, pues yo trabajo más que todo con los estudiantes de primer semestre, ¿cierto? Ujú, Estudiantes de primer semestre que más que todo la situación de ellos es el adaptarse. ujú, Pues el problema sería como adaptarse al mundo académico. ok, Cómo crear esos hábitos de estudio. Esa es como su principal situación como complicada. ok, entonces, a ver, entonces, adaptarse a la vida académica. Entonces, dividamos el problema. Entonces, uno es hábitos, otro sería, Sí, a ver, puede ser como, sí, los hábitos de estudio, la distribución del tiempo, manejo del tiempo, ajá, manejo del manejo del tiempo. tiempo, Eso se relaciona también con planeación, pues como la planeación de actividades. Em, es que ahí entran como muchas cosas que se relacionan, la priorización, pues como de esas actividades. ¿Qué más? No, yo creo que no se me ocurre como... entonces yo creo que, bueno, ahí digamos que tenemos uno que es tiempo, porque en tiempo está el hábito, manejo, gestión, priorización, o sea, como que hay una categoría que es tiempo. Quizás otra es interés y quizás la otra es con la parte social. Sí, Por poner hipótesis nada más, por hacer ejercicio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tiempo fuera una persona? O sea, si yo, Daniel Rodríguez, personificara el tiempo, Juan David personificara el interés y una tercera persona personificara como lo social. Entonces, si yo soy tiempo, ¿qué soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? O sea, como persona. E incluso, o sea, como que aquí se me acaba de venir esa idea a la cabeza, como ponerlos así en una actividad en el que cada persona es eso y es como, bueno, si están los tres juntos, ¿cómo interactúan? O sea, si son amigos, no son amigos, son familia, no son familia, son pareja, no son pareja, en esos diferentes escenarios. O incluso si fueran animales, si el tiempo fuera un león, si el tema de interés fuera un ratón, si el tema de lo social fuera un águila, o sea, y estuvieran en la selva o en un bosque, esos tres animales, o sea, ¿cómo se comportarían? ¿Qué estaría pasando en ese momento? Y yo creo que eso nuevamente trae más preguntas que respuestas, pero pues justamente
creo que eso es algo, es una buena herramienta que te ayuda como a abrir nuevamente. Sí, está chévere eso, como para aplicarlo con ellos. Bien. Ujú. Bueno, Juan, pues mil gracias por tu tiempo. No sé si quieres hablar de algo más, ¿tenés alguna duda? No, yo creo, Dani, que han sido como elementos muy interesantes que, no, yo creo que volver al video, o sea, volver a este video para mirar como todos esos apartes muy interesantes para armar también como ese esquema, tú ahorita lo mencionabas, como ese mapa conceptual, como esas ideas y volverlas también, categorizarlas de pronto y de pronto volverlas también como para, pues como organizarlas un poco para llevarlas pues como a ese plano de la ejecución. Pero yo siento que hay elementos muy interesantes que me acabas de mencionar y que hay que poner en práctica para poder mirar como esos elementos de ese pensamiento creativo. Y más que todo, pues como en el ámbito social que es tan difícil, que hay un reto pues como tan importante que es también como hacerles ver a las otras personas de que pues de que todo este tema es posible, pues de que tú puedes ser creativo con los elementos que tienes, una cuestión de hábitos también, que tú lo mencionabas, como de hacerlo, de atreverse, de plasmarlo, sí, de empezar a hacerlo y ejecutar pues precisamente la acción y no quedarse pues como ahí, sino que empezar como a trabajar y a implementar como todas estas cosas. No, Dani, yo creo que elementos muy interesantes que hay que poner en práctica, que hay que volver a revisar, que hay que seguir pensando en eso, seguir revisándolo, seguir pensando, seguir como yendo como a esos puntos que me mencionabas anteriormente. Y no, yo creo que está pues todo muy bien hasta ahora. Qué bueno, Juan, me Excelente. alegra. Me alegra, ojalá te sirva. Pues bueno, estábamos conversando, igual seguimos en contacto y pues nada, pendiente que igual estas clases de diferentes temas las voy a seguir haciendo cada tanto, entonces pues pendiente por si te interesa. Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias. Que estés bien, feliz día. Vale, feliz día, gracias. Chao, chao.